El cuchillo en mi mano temblaba, pero no por miedo, sino por la rabia que me había comido el alma durante años. Lo clavé en la mesa, no en su pecho, porque la muerte es un regalo, la ruina es eterna. Y en ese instante, juré que mi venganza sería un incendio lento, uno que los consumiría vivos mientras yo renacía de las cenizas. Me llamo Elena Vargas. Y si alguna vez has sentido que el mundo te traiciona con una sonrisa, sabrás de qué hablo. Nací en las calles polvorientas de Sevilla, donde el sol quema la piel como un recordatorio constante de que nada es gratis. Mi familia no era rica, pero teníamos una casa, la Casa de los Azulejos, un caserón viejo en el barrio de Triana, con balcones que daban al Guadalquivir y paredes que guardaban secretos de generaciones. Mi padre, un carpintero de manos callosas, la había heredado de su abuelo, y juró que sería mía algún día. Es tu raíz, Elena, me decía mientras tallaba una silla bajo la luz mortecina de la lámpara. Mi madre, con sus ojos verdes como el río, cocinaba paella en la cocina de azulejos rotos, riendo de las tonterías de la vida. Éramos pobres, sí, pero felices. Hasta que llegó Javier. Lo conocí en la feria de abril, hace 15 años. Yo tenía 25, él 28, con esa sonrisa de gitano que prometía aventuras y una barba que le daba un aire de poeta maldito. Bailamos sevillanas hasta que el vino nos mareó, y al amanecer, me besó bajo los faroles como si fuéramos los dueños del mundo. Nos casamos un año después, en una boda sencilla en la catedral, con el aroma de jazmín flotando en el aire caliente. Javier era maestro de escuela, pero soñaba con más, con propiedades, con estatus, con dejar atrás el barro de Triana. Te haré reina, mi amor, me susurraba mientras me llevaba a la cama. Y yo, tonta, le creí. Al principio, todo fue un torbellino de promesas. Compramos la casa de mis padres con un préstamo que él convenció al banco de darme, aunque el nombre en el papel era solo mío. Es tu herencia, Elena, insistió, pero yo vi en sus ojos el hambre de poseerlo todo. Mis padres murieron en un accidente de coche 2 años después, un camión ebrio en la autopista hacia Córdoba. El dolor me dobló como una rama seca, y Javier estuvo allí, sosteniéndome, organizando el funeral con una eficiencia que rayaba en lo frío. Ahora somos solo nosotros, me dijo, y yo asentí, aferrándome a él como a un salvavidas. Pero el dinero empezó a escasear. Javier dejó la escuela para emprender, compró un bar en el centro, luego otro, invirtiendo en deudas que crecían como maleza. Yo trabajaba de enfermera en el Hospital Virgen del Rocío, turnos dobles que me dejaban oliendo a desinfectante y con los pies hinchados. Es temporal, prometía él, besándome la frente. Pero las noches en que llegaba tarde, con olor a perfume barato y whisky, empecé a dudar. Una vez, encontré un recibo arrugado en su bolsillo, una póliza de seguro de vida a mi nombre, con beneficiario. Él. Por si algo pasa, cariño. La casa es valiosa ahora. Me tragué las lágrimas y lo abracé, pero algo se rompió dentro de mí. El primer golpe real vino de mi hermana, Lucía. Ella era la mediana, la que siempre había envidiado mi suerte. Vivía en un apartamento diminuto en el extrarradio con su marido, Marcos, un mecánico de manos sucias y temperamento volátil. Lucía me llamó una tarde de lluvia torrencial, su voz temblando al otro lado de la línea. Elena, necesito hablar contigo. Sobre la casa. Nos encontramos en un café cerca del Alcázar, bajo un toldo que goteaba como lágrimas. Ella removía su café con nerviosismo, evitando mis ojos. Javier. Él me dijo que estás en problemas. Que la casa se va a embargar. Que si no ayudas, lo perdemos todo. Mi estómago se revolvió. ¿Qué? ¿Embargar? Javier no me ha dicho nada.
Lucía bajó la voz, como si las paredes oyeran. Quiere venderla. Dividir el dinero. Pero tú no firmas. Dice que eres terca. Marcos y yo. Necesitamos el dinero. Para el niño que viene. El niño. Lucía estaba embarazada. Y yo lo sabía. Pero vender la casa era mi raíz, mi todo. Regresé a casa esa noche con el corazón latiendo como un tambor flamenco. Javier estaba en el salón, fumando un puro, papeles esparcidos sobre la mesa. ¿Qué es esto?, exigí, arrojando el recibo que Lucía me había dado en secreto, un borrador de venta, con su firma y la de Marcos como testigos. Él se levantó despacio, su rostro una máscara de sorpresa fingida. Elena, mi vida, es solo una idea. Para salvarnos. El bar se hunde. Las deudas. Lo interrumpí con un grito que no reconocí como mío. ¿Salvarnos? ¿O salvarte a ti? ¿Y Lucía? La metiste en esto. Él se acercó, oliendo a humo y mentiras. Es familia. Todos perdemos si no actuamos. Esa noche dormí en el sofá, con el río rugiendo fuera como un eco de mi furia. Al amanecer, mientras Javier roncaba en la cama, me colé en su estudio. El cajón de su escritorio estaba entreabierto, y allí, entre facturas y condones usados, encontré el plan. Un fajo de documentos, un testamento falso donde yo desaparecía en un accidente, dejando todo a él. Notas garabateadas, hablar con el notario. Lucía como testigo. Marcos maneja el coche. Mi visión se nubló con lágrimas calientes. Habían planeado matarme. Mi marido. Mi hermana. Su marido. Para la casa. Para el dinero que no existía. Me senté en el suelo, el papel temblando en mis manos, y por primera vez en años, sentí una claridad fría, como el filo de un cuchillo. No lloraría más. No rogaría. Les daría lo que querían, una firma. Pero no la que esperaban. Los días siguientes fueron una danza de máscaras. Sonreía a Javier en el desayuno, preparándole café como si nada. Amor, hablemos de la casa, le dije una noche, acurrucada en su regazo. Él se animó, sus ojos brillando como monedas. Sí, firmaremos mañana. Con Lucía y Marcos. ¿Será rápido? Asentí, besándolo con una dulzura que me dio náuseas. Llamé a Lucía esa misma tarde. Venid. Arreglaremos todo. Por el bebé. Su voz se quebró de alivio. Gracias, hermana. Te quiero. El notario era un hombrecillo calvo en un despacho mohoso del casco antiguo, con retratos de toreros en las paredes. Javier me tomó la mano mientras entrábamos, su palma sudorosa. Lucía, con su barriga incipiente, sonrió débilmente. Marcos, con su overol manchado, evitaba mi mirada. Firma aquí, Elena, dijo el notario, deslizando los papeles. Mi pluma flotó sobre la página, el corazón martilleándome en los oídos. Pensé en mi padre tallando madera, en mi madre cantando fados, en el río que todo lo arrastra. Firme. No la venta. Un poder notarial irrevocable transfería la casa a una fundación anónima que yo había creado en secreto 2 días antes, con el dinero de mi sueldo ahorrado. Todo, la propiedad, los ahorros ocultos, incluso el seguro de vida invertido en bonos. Ellos no lo sabían. Creyeron que era el fin de mí. Salimos del notario bajo un sol que cegaba, como si Sevilla conspirara para iluminar su victoria. Javier me abrazó en la calle empedrada, su aliento a coñac. Lo hicimos, mi reina. Ahora, libertad. Lucía lloriqueó un gracias y me besó la mejilla, su perfume dulzón pegándose a mi piel como veneno. Marcos gruñó algo sobre pagar deudas y se alejó hacia su furgoneta oxidada. Yo sonreí, asintiendo.
mientras por dentro un fuego se avivaba. Libertad. Sí, pero no para ellos. Esa noche, celebramos en el bar de Javier un tugurio llamado el Toro Bravo, lleno de humo y risas falsas. Pidió cava barato y brindamos por el futuro. Yo bebí sorbos pequeños, observando cómo sus ojos se posaban en las camareras, en las propinas que no llegaban. Lucía comía aceitunas con delicadeza, hablando del bebé, su llamará como papá, si es niño. Marcos asentía, bebiendo cerveza tras cerveza, su mano en el muslo de ella como una garra. ¿Y ahora qué? ¿Elena?, preguntó Javier, su brazo alrededor de mi cintura. La casa. ¿Cuándo cobramos? Inventé excusas, el banco tarda una semana. Paciencia. Pero la paciencia no era para mí. Al día siguiente, visité a don Rafael, el abogado de mi padre, un viejo lobo con bigote blanco y oficina en la Plaza de España. Le conté todo, o lo suficiente, el plan, los documentos falsos que había copiado en secreto. Sus ojos se entrecerraron tras las gafas. Esto es grave, niña. Fraude, conspiración. ¿Quieres denunciarlos? Negué con la cabeza. Mi voz un susurro. No cárcel. Ruina. Quiero que pierdan todo, como pretendían conmigo. Él sonrió. Una grieta en su rostro arrugado. Entonces, jugamos sucio. La fundación es el primer paso. Ahora, el testamento real. Pasamos horas redactando, yo, heredera universal de mí misma, pero con cláusulas venenosas. Si algo me pasaba accidentalmente, todo iba a caridad, orfanatos en Triana, refugios para mujeres maltratadas. Javier, desheredado. Lucía, nada. Y un codicilo, cualquier intento de litigio, activaría demandas por difamación que los dejarían en la calle. Es irónico, dijo don Rafael, sellando el sobre. Usa su arma contra ellos. Salí de allí con el sol poniéndose sobre los barcos del río, sintiendo por primera vez un poder que no era prestado. Javier empezó a presionar. Llamadas diarias al banco, excusas que se volvían gritos. Maldita burocracia. Maldecía por las noches, estrellando botellas contra la pared. Yo lo calmaba con caricias fingidas, susurrando pronto. Lucía vino sola una tarde, su rostro pálido. Elena, Javier dice que hay problemas. Marcos está furioso, perdimos el alquiler del mes. La invité a té en la cocina de azulejos, donde mi madre había reído. Hermana, ¿por qué no me contaste antes?, le pregunté, mi voz suave como seda. Ella sollozó, aferrándose a mi mano. Él nos convenció. Dijo que tú eras egoísta, que la casa era de todos. Perdóname. La abracé, oliendo su miedo, y en ese momento, odié su debilidad tanto como su traición. Todo estará bien. Mentí. Pero dentro, el odio crecía a raíces. El twist vino de donde menos lo esperaba, mi propia conciencia. Una noche, después de un turno en el hospital donde salvé a una niña de un sobredosis, regresé a casa y encontré a Javier con ella. No con una amante, sino con papeles, facturas del bar, números rojos como sangre. Se derrumbó en mis brazos, llorando por primera vez en años. Elena, lo perdí todo. El bar cierra mañana. Sin la casa. Estamos acabados. Su vulnerabilidad me golpeó como un puñetazo. ¿Era esto real? ¿O otro truco? Lo consolé. Pero al amanecer, revisé su teléfono mientras dormía. Mensajes a Lucía, acelera el plan. Ella firma o la empujamos. El fuego volvió, más caliente. Decidí acelerar. Llamé a Marcos esa misma semana, fingiendo pánico. Ven solo. Hay un problema con la firma. Él llegó a la casa al atardecer, oliendo a gasolina y rabia. Dime qué pasa, cuñada.
Lo llevé al sótano, donde mi padre guardaba herramientas. Mira esto, dije, señalando una caja falsa. Cuando se agachó, cerré la puerta con llave. No para matarlo, sino para asustarlo. Golpeo la madera, gritando maldiciones. Abre, puta, Javier me mata. Esperé media hora, escuchando su pánico. Luego abrí. Su rostro estaba blanco, ojos desorbitados. Si me tocas, todo se va al infierno, le susurré. La casa no es vuestra. Nunca lo fue. Huyó sin una palabra, pero supe que el miedo lo había marcado. Lucía me confrontó al día siguiente, histérica. Marcos dice que lo encerraste. Estás loca. La enfrenté en el patio, bajo el limonero seco. Dime la verdad, Lucía. ¿Querías que muriera? Ella negó, lágrimas cayendo como lluvia. No. Solo el dinero. Javier nos prometió la mitad. La mitad. Mi hermana, vendiéndome por migajas. Vete, le dije. No vuelvas. Pero en sus ojos vi el arrepentimiento, un destello de la niña que fuimos. Podría perdonarla, ¿no? El perdón es para los débiles. Javier notó el cambio. Discusiones se volvieron tormentas, platos rotos, portazos, silencios que cortaban como navajas. Estás distante, acusaba. Cansada, respondía yo. Pero planeaba. Vendí joyas en secreto. Deposité en cuentas offshore. Contraté un detective, un tipo flaco llamado Paco, ex policía con cicatrices de una redada fallida. Sigue a Javier. Todo. Sus informes llegaron como dagas, citas con prestamistas, noches en moteles con una alumna suya, reuniones con Lucía en cafés sórdidos. Cada foto era un clavo en mi ataúd emocional. El clímax se acercaba. Una carta del banco, embargo inminente al bar. Javier me suplicó, firma la venta real. Elena. Por Dios. Lo miré. Su rostro demacrado. Y sentí una punzada. Amor residual, quizás. Pero el odio era más fuerte. Mañana, prometí. Esa noche, soñé con mi madre. No dejes que te rompan, hija. Desperté con resolución. El día del clímax amaneció con un viento del sur que traía arena del desierto, como si el destino soplara polvo sobre nuestras tumbas prematuras. Javier se levantó temprano, afeitándose con manos temblorosas, poniéndose su mejor camisa como para un funeral. Hoy lo resolvemos, dijo, besándome la sien. Yo asentí, sirviéndole desayuno con manos firmes. Dentro. Mi mente era un torbellino de cálculos, el notario alternativo, el sobrelacrado, el detective esperando en la sombra. Nos reunimos en la casa de los azulejos por última vez, o eso creyeron ellos. Lucía llegó con Marcos a rastras, su barriga ahora prominente bajo un vestido floreado. Hagámoslo rápido, murmuró ella, evitando mis ojos. Paco, mi sombra invisible, grababa desde un coche aparcado. Entramos al salón, donde el sol filtraba a través de las cortinas raídas, iluminando el polvo danzante como fantasmas. Javier extendió los papeles, la venta final, con cifras infladas que prometían millones. Firma, Elena. Por nosotros. Respiré hondo. El aire cargado de jazmín marchito. Hay una condición. Sus rostros se tensaron, Javier frunció el ceño. Lucía palideció. Marcos gruñó. ¿Qué condición?, exigió él. Saqué el sobre de don Rafael, sellado con cera roja. Lío esto primero. Mi voz era acero. Desdoblé el papel, y comencé a leer en voz alta el testamento, las cláusulas, la fundación. La propiedad se transfiere irrevocablemente. Cualquier intento de fraude resulta en demandas civiles por 2 millones de euros. ¿Y si muero? Nada para ninguno. El silencio fue un trueno.
Javier saltó, arrebatándome el papel. ¿Qué coño es esto? Es falso. Lucía sollozó. Elena. No. Marcos avanzó. Puños cerrados, maldita traidora. Lo detuve con una mirada. Traidores sois vosotros. Tengo pruebas, mensajes, grabaciones. El plan para borrarme. Paco entró entonces. Su silueta en la puerta como un verdugo. Todo documentado, señores. Para la policía, si queréis. El caos estalló. Javier me agarró del brazo, sus uñas clavándose en mi carne. Zorra, ¿te arrepentirás? Lo empujé, mi voz rompiéndose por primera vez. Arrepentíos vosotros, mi marido, mi hermana. Por una casa. Lucía cayó de rodillas, aferrándose a mi falda. Por favor, el bebé. La aparté, lágrimas quemándome los ojos. Tu bebé nacerá en la calle, como pretendíais para mí. Marcos cargó, pero Paco lo derribó con un gancho preciso. Javier huyó hacia la puerta, gritando maldiciones al río. Los dejé allí, en el salón que había sido mi hogar, ahora un mausoleo de mentiras. Caminé por Triana, el Guadalquivir lamiendo las orillas como un amante traicionado. Llamé a don Rafael, está hecho. Su risa fue seca. Bien jugado, niña. La fundación agradece. Pero la venganza no es limpia. Esa noche, sola en un hotel barato cerca de la maestranza, el peso me aplastó. ¿Había ido demasiado lejos? Lucía era familia, frágil como un azulejo roto. Javier. Lo había amado una vez, con la ferocidad de la juventud. Bebí vino solo, mirando el techo agrietado, y el odio se mezcló con hondo, un brebaje amargo. Al día siguiente, las repercusiones cayeron como lluvia ácida. Javier fue arrestado por deudas, los prestamistas, hartos, lo entregaron a la policía. Lucía llamó desde un teléfono público. Voz rota, Marcos nos dejó. Dice que es mi culpa. Elena, ayúdame. Colgué sin una palabra, pero su súplica se clavó en mí. Fui al hospital. Mi turno eterno, salvando vidas mientras la mía se desangraba. El twist llegó en la forma de una carta anónima, deslizada bajo la puerta del hotel. Papel barato, letra temblorosa, no fue Javier. Fui yo quien planeó todo. Por la casa. Perdóname, hermana. Firmado, Lucía. Mi mundo se inclinó. Ella, la débil Lucía, orquestando mi muerte, llamé a Paco, revisa todo. De nuevo. Sus informes confirmaron mensajes iniciados por ella. Reuniones secretas con el notario falso. Javier era el ejecutor, Marcos el músculo, pero Lucía. La mente. La furia renació, más pura, más afilada. No era solo traición, era envidia destilada, la de la hermana que siempre quiso ser yo. Planeé el siguiente movimiento, no ruina total, sino exposición. Entrevisté a un periodista del Correo de Andalucía, un tipo cínico llamado Miguel con olfato para escándalos. Historia familiar, venganza, fraude. Véndemela. Le di todo, fotos, grabaciones, el testamento. Publica. Hazlos famosos por su podredumbre. El artículo salió una semana después, hermana contra hermana, el complot por la herencia de Triana. Fotos granuladas. Titulares en negrita. Sevilla bulló, vecinos cuchicheando en mercados. Flamencos pausando sus palmas para leer. Lucía intentó contactarme, pero la fundación ya había donado la casa, convertida en refugio para mujeres abandonadas. Javier. En prisión provisional. Me maldijo por carta, te mataré cuando salga. Lo quemé. Cenizas al viento. Pero el hondo me comía. Visité la casa esa tarde. Ahora con letreros de Fundación Esperanza. Una mujer joven, morena como yo, me abrió la puerta, ojos hinchados de golpes recientes. Gracias,
murmuró. Por esto. Salí llorando. El río testigo de mi victoria pírrica. Los meses siguientes fueron un limbo de ecos, el escándalo reverberaba en las tabernas de Triana. Donde antes me saludaban con guapa, ahora susurraban la vengadora. Renuncié al hospital. No podía curar extraños cuando mi alma sangraba. Me mudé a un piso diminuto en el centro, paredes blancas que absorbían mi silencio. Paco se convirtió en amigo, bebiendo cañas en bares olvidados, contándome historias de casos pasados. La venganza es un perro que muerde al amo, advertía. Asentía, pero el perro ya había mordido. Lucía dio a luz en noviembre, un niño prematuro que gritó débilmente en la maternidad. Lo supe por el periódico, hija de escándalo familiar, da a luz en soledad. Ella, sola, sin Marcos, quien había huido a Portugal con deudas a cuestas. Intentó visitarme una vez, apareciendo en mi puerta con el bebé envuelto en una manta raída. Elena, míralo. Es inocente. El niño tenía mis ojos, verdes como el río, y por un segundo, el odio titubeó. Vete, dije, cerrando la puerta. Pero esa noche, soñé con él ahogándose, y desperté sudando, jurándome que no cedería. Javier salió en fianza, un mes después, demacrado como un espectro. Me encontró en el mercado de la Alameda, entre puestos de naranjas y pescado fresco. Elena, grazno, su voz ronca de cigarrillos de prisión. Hablemos. Lo seguía un banco bajo los plátanos, el aire cargado de jazmín otoñal. Lo siento, empezó. Lucía me manipuló. Yo. Te amaba. Mentiras. Pero sus ojos, hundidos, contaban otra historia, arrepentimiento genuino, o miedo. Amor, repetí, riendo amargamente. Tu amor valía una casa. Él se inclinó, suplicante. Dame una oportunidad. Reconstruyamos. Lo miré, recordando bailes en la feria, y por un instante, quise creer. Pero el detective había enviado un último informe, Javier planeando apelar el testamento, sobornando testigos. No, dije. Quémate solo. La reacción en cadena se aceleró. El artículo de Miguel ganó premios, atrayendo TVE, un documental sobre traiciones familiares en la España moderna. Lucía fue entrevistada. Voz quebrada en pantalla, fui débil. Mi hermana. Es un monstruo. Monstruo. La palabra me persiguió en espejos empañados. Don Rafael murió de un infarto poco después, dejando una nota, bien hecho, Elena. Pero vive ahora. Intenté, caminé por el alcázar, bailé sola en fiestas flamencas, pero el vacío era un pozo. El segundo twist fue sutil, como una grieta en una presa. Una llamada de un número desconocido, señora Vargas. Soy el notario original. Tengo algo que le pertenece. Me reuní con él en su despacho, ahora polvoriento por jubilación. Sacó un cajón, cartas de mi padre, no entregadas. En una, fechada antes del accidente, Elena. Si algo pasa, desconfía de Javier. Oí rumores. La casa es tuya, protégela. Mi mundo se fracturó. Mi padre lo sabía, y no me dijo. Lágrimas calientes cayeron sobre el papel amarillento. No solo traicionados por familia elegida, sino por la sangre. Con esa verdad, el odio mutó de fuego ciego a cálculo glacial. Confronté a Lucía en el refugio, ahora hogar de viudas y madres solas. Ella mecía al bebé en el jardín, bajo limoneros renacidos. Papá lo sabía. Le dije sin preámbulos. Ella palideció, el niño inquieto en sus brazos. Sí. Me lo contó. Dijo que Javier era ambicioso. Yo. Lo ignoré. ¿Ignoró? ¿Babivó? Fuiste tú, Lucía. La mente maestra. Ella negó, sollozando. No,
Él me convenció. Por el dinero, por escapar de Marcos. Discutimos bajo el sol implacable, voces elevándose como flamenco. Eres como yo, egoísta, gritó ella. La casa siempre fue tuya, la perfecta Elena. El bebé lloró, y en ese llanto, vi mi reflejo, 2 hermanas rotas por envidia. Dejé el refugio con una promesa rota, visitaría al niño. Pero el destino intervino. Javier, desesperado, irrumpió en mi piso esa noche, borracho y armado con una botella rota. Devuélveme mi vida, rugió, avanzando. Luché, arañando, gritando por ayuda. Paco llegó a tiempo, desarmándolo, pero no antes de que el vidrio me cortara el brazo, sangre caliente manchando el suelo. En el hospital, cosida como un muñeco roto, juré, fin del juego pasivo. Demandé divorcio inmediato, citando violencia. Sus bienes, lo poco que quedaba, se evaporaron en costas legales. Lucía perdió la custodia temporal, servicios sociales. Alertados por el escándalo, la juzgaron inestable. Marcos reapareció, demandando pensión, pero terminó en la cárcel por evasión fiscal, pruebas que Paco desenterró. Yo, meanwhile, renací en las cenizas. Invertí la donación en más refugios, convirtiéndome en patrona silenciosa. Sevilla, murmuraba, la viuda negra de Triana. Pero en las noches, sola, el hondo me visitaba, ¿valió la pena? La ruina de ellos era mi libertad. ¿Pero a qué costo? El invierno de ese año fue cruel, con vientos del estrecho que ululaban como almas en pena, recordándome que la venganza es un invierno eterno. Mi brazo cicatrizó torcido, una línea plateada que trazaba en el espejo como un mapa de batallas. Volví al trabajo a media jornada, curando cuerpos mientras el mío se recomponía. Pacientes me reconocían ahora, eres la de la casa, ¿verdad? Bien hecho. Sonreía, pero el elogio era sal en la herida. Lucía se hundió primero. Sin Marcos, sin dinero. Vendió sus joyas, regalos míos, irónico para pagar deudas. El bebé, al que llamó Javier en un acto de desafío o locura, enfermó de bronquitis, y ella corrió a hospitales públicos, suplicando camas. Me enteré por Miguel, el periodista, quien ahora era algo más, un confidente con ojos cafés que me invitaba a cenas en tabernas de tapas. Estás cambiada, me dijo una noche, sobre vino tinto. Más dura. Arrepentida. Negué, pero su mano en la mía despertó algo dormido, deseo, quizás, o solo calidez humana. Javier, libre bajo fianza, se convirtió en un fantasma de bares. Lo vi una vez en el Toro Bravo, ahora cerrado, sentado en la acera con una botella. Nuestras miradas se cruzaron, la suya, suplicante. Elena. Me alejé, pero su sombra me siguió en sueños, el hombre que amé, reducido a mendigo. ¿Hice esto? Sí. Y no me arrepentía. O eso me decía. El tercer twist fue un regalo envenenado, una herencia inesperada. Mi tía abuela, Rosa, la excéntrica de Córdoba, murió dejando un viñedo en las colinas de Montilla. Valor 3 millones. La carta del abogado llegó como un rayo. Sole beneficiari, Elena Vargas. Condición, nada para familiares directos. Rosa lo sabía todo. Había leído los periódicos. Cortado lazos con Lucía y Javier años atrás. Vendí el viñedo. El dinero fluyendo como vino dulce. Invertí, propiedades seguras. Un fondo para el refugio. Riqueza real. No ilusoria. Pero la riqueza atrajo buitres. Lucía demandó, soy familia. Parte mía. El juicio fue un circo en los tribunales de Sevilla. Flashes de cámaras cegando. Ella en el estrado, delgada como un espectro. Contando lágrimas, mi hermana me destruyó por venganza. Yo testifiqué fría, intentó matarme. Por codicia.
pruebas desenterradas, grabaciones. Documentos la aplastaron. El juez falló a mi favor. Pero su mirada, lástima por ella. Sospecha hacia mí. Justicia, dictaminó. Pero sabía que era venganza disfrazada. Marcos reapareció en el juicio, testigo de la defensa, jurando lealtad a Lucía. Elena siempre fue la reina, nosotros los sirvientes. Mentiras, pero su presencia avivó el fuego. Después, en el pasillo, me escupió: te pudrirás sola. Paco lo escortó fuera, pero sus palabras se clavaron. Con el dinero, viajé, Granada. Con su Alhambra iluminada como un sueño árabe, Málaga, playas que lavaban pecados. Miguel vino conmigo a Ronda, donde puentes colgantes sobre abismos nos recordaron cuán frágil es todo. Hicimos el amor en una posada, su cuerpo cálido contra mi cicatriz. Quédate, murmuró. Pero el pasado es un ancla, regresé a Sevilla, a mi piso, a las noches de insomnio. Lucía tocó fondo en primavera. Una sobredosis de pastillas no letal, pero cerca la llevó a Estatal. El bebé, en fase care temporal. Me visitó una asistente social: la niña quiere verte. Dice que eres su salvadora. Fui, contra mi instinto. En la sala estéril, Lucía estaba rota, pelo gris prematuro, ojos vacíos. Perdóname, susurró. Te envidié desde niñas. Tú tenías la casa, el amor. Yo, nada. Lágrimas mutuas. Pero el perdón no vino. Vive con tu culpa, dije. Yo vivo con la mía. Javier intentó el golpe final, una demanda por difamación, alegando que el artículo era falso. Pero don Rafael había previsto contrademandas, lo enterraron en deudas. Terminó en la calle, pidiendo en la feria irónico, donde nos conocimos. Lo vi bailando por monedas, su gracia gitana marchita. No di nada. Solo miré, y seguí. El clímax emocional llegó en verano, durante la romería del Rocío. Miles peregrinando, velas y cantes al Virgen. Fui sola, descalza en la arena, buscando redención. En la ermita, arrodillada, recé por mis padres, por mí, por ellos. Un viento apagó mi vela, y supe: no hay absolución fácil. Pero en esa oscuridad, encontré paz frágil. El año cerró con un solsticio de verdades, donde las sombras se alargan y las mentiras se disipan. Sevilla, con su Navidad luminosa, contrastaba mi oscuridad interna. El refugio prosperaba, mujeres como yo traicionadas, rotas, encontraban raíces en la casa de los azulejos. Inauguré una placa en memoria de raíces perdidas y renacidas. Lucía la vio en el periódico. Me escribió: orgullosa de ti. Cuida a mi hijo. El bebé, ahora mi sobrino, volvía con ella. Custodia condicional. No respondí, pero envié dinero anónimo. No perdón, sino misericordia. Javier desapareció en otoño, rumbo a Barcelona según rumores. Un amigo común llamó: está mal. Elena. Cáncer. Pulmón. El teléfono tembló en mi mano. Karma. Fui a verlo en un hospital público. Camas atestadas de toses. Estaba flaco, tubos en nariz, ojos hundidos. Gracias por venir, Crow. No por compasión, sino por cierre. ¿Por qué?, pregunté. Él tosió sangre. Ambición. Y... te perdí antes de empezar. Lo abracé por última vez, oliendo a muerte y arrepentimiento. Murió 2 semanas después, enterrado en fosa común, sin ceremonia. No lloré. Solo quemé su foto, cenizas al Guadalquivir. Miguel propuso matrimonio en Nochevieja, bajo fuegos artificiales sobre la Giralda. Construyamos algo nuevo. Dudé, ¿podía amar sin desconfiar? Sí, dije, besándolo. Pero el pasado es un río, fluye, pero deja sedimentos.
La reacción final fue un espejo, visité la tumba de mis padres. Cruz cubierta de musgo. Lo hice por vosotros. Susurré. El viento llevó mis palabras. Y en ese susurro, el odio se disolvió. No del todo nunca, pero suficiente para respirar. Ahora, camino Triana al amanecer. El río susurrando secretos. Soy Elena Vargas, superviviente de traiciones, arquitecta de ruinas. La venganza me dio libertad, pero la paz viene de soltarla. Y si el mundo traiciona de nuevo, recordaré, las cenizas fertilizan. La casa ardió, pero yo renací.